Hello, my name is Ricardo Lopez. It is January 14th, 1996. Today's my birthday. I'm 21. Now, yesterday I purchased this camera. Today I purchased a tripod. And I will begin a documentation of my life, of my art, and of my plans. Él es Ricardo López, y lo que acabas de ver es solo el inicio de las 22 horas de grabaciones en las que documentó su vida, sus pensamientos más oscuros y su último gran proyecto, asesinar a Björk. A mediados de los 90 Björk era una estrella en ascenso. Había lanzado 2 álbumes como solista y se había convertido en una de las artistas más influyentes de la época, con presencia constante en MTV. Fue en ese momento cuando Ricardo López la descubrió y se obsesionó. Durante años acumuló información sobre ella, le escribió cartas y construyó un mundo en su cabeza donde ambos estaban conectados. Con el tiempo, como no recibía respuesta de Björk y además empezó a encontrar noticias de la nueva relación de la cantante con el DJ británico Goldie, su frustración se convirtió en resentimiento. En su mente, Björk ya no era el ser puro e inalcanzable que había idealizado, sino alguien que, según su retorcida lógica, lo había traicionado. Entonces, cuando cumplió 21 años se compró una videocámara, un trípode y un arma, y empezó esta especie de videoblog, mostrando no solo sus pensamientos más oscuros, sino también sus acciones para fabricar un dispositivo que pretendía enviarle por correo, para que cuando lo abriera accionara un mecanismo para asesinarla. Y logró enviarlo. El paquete llegó a la oficina de correos de Londres y casi termina en las manos de Björk. Sí, ya te lo cuento, pero primero un poquito de contexto. Esta es la historia de Ricardo López, el acusador de Björk. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Zanahoria Mecánica. Do you want to see something funny? I'm gonna show you who I am. Oh! I am a monster. Ricardo López nació el 14 de enero de 1975 en Montevideo, Uruguay, pero todo este sórdido plan lo llevó a cabo en su apartamento en Florida. Es que desde pequeño él y su familia se fueron a vivir a Lawrenceville, Georgia, una pequeña ciudad de Estados Unidos mayoritariamente blanca y muy cerrada. Entonces, historias de personas que conocía yendo a agredir a afroamericanos eran muy comunes y él creció escuchándolas. Para cuando cumplió 21 años ya vivía en Hollywood, Florida, no Los Ángeles, y trabajaba en la empresa de control de plagas de uno de sus hermanos. Con su familia tenía una buena relación, pese a que sus padres habían vuelto a Uruguay y él y sus hermanos se quedaron en Estados Unidos, tenía una comunicación constante con todos. Ricardo siempre intentó dejar en claro que tenía una familia amorosa. Igual creció siendo muy solitario. Cuando nació sus padres ya estaban mayores y sus hermanos le llevaban 14 y 18 años cada uno. Ricardo sentía la brecha generacional y se encerró en su propio mundo. Tenía graves problemas de autoestima y gran parte de las cintas las dedicó a hablar al respecto. No le gustaba su aspecto físico y por eso se sentía incapaz de tener una relación con una mujer, ni siquiera de amistad, no podía ni hablarles. Intelectual y laboralmente también se sentía insuficiente. Quería dedicarse al arte y era uno de sus pasatiempos, pero nunca entró a una escuela de artes por miedo al rechazo, y su trabajo en la empresa de exterminios de su hermano no era un empleo que disfrutara. Aún así cumplía y era responsable, hasta que la depresión fue ganando terreno y él fue cosechando un resentimiento con el mundo que su familia no pudo contener. Y de hecho lo intentaron. Bueno, algo así. Su hermano más cercano, George, el de la empresa de exterminio, notó un cambio en la actitud de Ricardo. Lo veía más apagado y haciendo su trabajo con menos entusiasmo. De hecho, había recibido la queja de un cliente que decía haber recibido un servicio deficiente de parte del menor de los López. Cuando se dio cuenta que además se había comprado un arma, le preocupó que pudiera atentar contra su vida y llamó a sus papás en Uruguay y a su otro hermano en Atlanta. Entonces Ricardo recibió una llamada de su mamá un tanto inquieta por la situación. Él la tranquilizó un poco y le prometió que no haría nada peligroso. Y con eso su familia se quedó más tranquila y él continuó su obsesión hacia Björk. Björk has been an incredible part of my mind since 93, since I first saw her. I've started with a crush, and ended up with an obsession. I'm not embarrassed to admit, no, it's an obsession. Ricardo conoció a la cantante islandesa en 1993. Había estado siguiendo la carrera de la actriz Gina Davis, pero cuando conoció la noticia de su nueva relación con Rennie Harlin, se decepcionó. Entonces, un día frente a la TV, vio el videoclip de Human Behavior y tuvo una nueva obsesión.
Decidió seguir todo sobre la carrera de la cantante islandesa. Coleccionaba sus discos, videoclips y revistas en las que aparecía. Para él, Björk era más que una cantante, era un símbolo de pureza. Hablaba de ella casi como si fuera una diosa intocable, alguien con quien tenía una conexión especial. Look at this beautiful face. This cute, innocent, sweet and shy thing. Y decía que ni siquiera tenía que ver con el ámbito sexual. Él no tenía fantasías sexuales con ella, su sentimiento era fraternal. De hecho, fantaseaba con tener una máquina del tiempo para viajar a 1970 y hacerse amigo de ella en la infancia. Entonces, durante 3 años generó una relación parasocial con ella. Pese a que no habían hablado nunca, en su cabeza estaban conectados. Por eso, cuando se enteró de su nueva relación, su mundo se hizo pedazos. Es que en los portales y las revistas empezó a circular la información de que Björk había empezado una nueva relación con el DJ británico Goldie. Y para Ricardo, el que ella tuviera un nuevo novio no era el único problema. Para él, lo más grave era que este novio fuera afrodescendiente. She's fucking a nigger. Can you believe that? Yes. Fucking nigger. That's unacceptable. Así que decidió tomar una decisión drástica, acabar con la vida de Björk. And I'm just gonna have to kill her. Así volvemos al inicio de este video. Como dijo en su presentación, cuando cumplió 21 años, Ricardo López se compró una videocámara, un trípode y un arma, con el objetivo de documentar cómo llevaba a cabo su plan de asesinar a Björk. Durante 9 meses grabó un total de 22 horas de material, en el que se puede ver su descenso a la locura. Right now I'm like living my fantasy in a way. I'm not scared. I'm very involved in what I'm doing. As you can see, I'm gonna do it. Aunque en las primeras cintas se lo ve un poco más lúcido, conforme pasa el tiempo su situación va empeorando. Un día en una de las cintas contó que se había vuelto perezoso, que ya no leía, ya no pintaba y ya no hacía bien su trabajo. Entonces, cuando un cliente llamó a quejarse con su hermano y este le hizo el reclamo, discutieron. Y como Ricardo sentía que ya su vida no tenía mucho sentido ni tenía ánimos para hacer nada más, renunció. A lo que no renunció fue a su plan de matar a Björk. De hecho, se volvió más y más persistente. Se compró varios libros sobre asesinos seriales para estudiarlos a fondo y poder idear un plan perfecto. Llegó al punto de elaborar una lista de pasos cronológicos que podría seguir la policía luego de que él llevara a cabo su crimen. Tenía en cuenta, por ejemplo, que cuando el paquete llegara a Björk y lograra hacerle daño, Scotland Yard contactaría al FBI y el FBI buscaría pistas en acosadores, personas que le hubieran enviado cartas antes o gente que la hubiera amenazado de muerte. Luego buscarían huellas que pudieran corroborar con registros criminales. También interrogarían a empleados de la oficina de correos y mirarían las grabaciones de las cámaras de seguridad. Su caso llegaría a todos los medios y ofrecerían una recompensa por cualquier información suya. Sí, él anticipó todo eso y por esta razón no podía hablar de su plan con nadie. Su cámara era su nueva mejor amiga. This right here is my friend. Right here. This is my friend. Okay, I gotta treat it like a friend. Y fue su nueva mejor amiga la testigo de su macabro plan. En las cintas vemos los intentos de Ricardo por fabricar un dispositivo perfecto. Inicialmente quería enviarle a Björk un aparato que al ser abierto le disparara una aguja con el virus del VIH. Tenía planeado pagarle a una trabajadora sexual para sacarle un poco de sangre, pero se dio cuenta de que este plan era demasiado complicado. Entonces lo simplificó. Consiguió ácido clorhídrico e hizo experimentos con un pedazo de pizza de Papa John's y un salami. Como no lograba el daño suficiente, lo cambió a ácido sulfúrico. Luego empezó los experimentos para el dispositivo encargado de rociar el ácido a la cara de Björk cuando abriera el paquete. This is Björk, and this is what happens to Björk when she fucks with people. If only it works. Wow, wow. Y finalmente trabajó en esconder este dispositivo dentro de un libro que iba a enviarle. Su excusa para que ella estuviera lo suficientemente interesada en abrir el paquete fue esta. Redactó e imprimió una carta de Elektra Records, la discográfica con la que trabajaba Björk, diciéndole que había un proyecto para llevar un libro famoso al cine y que el soundtrack se lo habían encargado a Hans Zimmer, quien estaba muy interesado en hacer una colección de canciones futuristas.
por lo que quería hacer una colaboración con ella, y que además sentían que ella sería una excelente opción para interpretar un papel pequeño pero muy interesante. ¿Y saben quién dijo que iba a ser el director? Rennie Harlin, el mismo que empezó a salir con Geena Davis cuando él pasó de obsesionarse con ella a obsesionarse con Björk. Entonces el libro que ella debía abrir y que en realidad contenía el dispositivo que le rociaría el ácido era ese supuesto libro que iba a ser llevado al cine. Y con todo listo, ya solo quedaba enviar el paquete. This is the single greatest project I've ever done. This is beauty. Definitivamente el plan no tenía reversa y Ricardo lo sabía. Por eso, pese a que en un inicio había hablado de tomar medidas para que luego de que su atentado fuera exitoso no lo atraparan, decidió que lo mejor era estar 100% seguro de que no pasaría, acabando con su propia vida después de enviar el paquete. Es que él se rehusaba a terminar en la cárcel e incluso hizo unas modificaciones a una riñonera que se puso el día que envió el paquete para poder meter ahí un arma. Si veía algo sospechoso cuando intentara enviarlo, él se dispararía allí mismo. Para él, incluso si el plan salía mal y terminaba matándose en la oficina de correos y disparándole a otras personas, Björk se iba a enterar de todo lo que él planeó contra ella y eso la iba a traumar. Y para Ricardo eso ya era ganancia, ya lo hacía sentir campeón. Él quería joderle la vida. I'm gonna fuck her up, bro. I'm gonna fuck her up. Listen to me, Björk. You're gonna get fucked up. Tenía tanto odio que ya decía que ni siquiera le importaba tanto Goldie, que si Björk iba a abrir el paquete con alguien al lado que también terminara rociado con el ácido, López prefería que fuera el hijo de ella antes que Goldie. Y con un plan listo de principio a fin y un odio que cada vez crecía más, se llegó el 12 de septiembre de 1996, el último día en la vida de Ricardo López. So, if I don't return, I just want to say goodbye to everybody, and because I'm certainly not going to get arrested. I'm going to blow my head off. A las 9:36 de la mañana volvió a su apartamento, prendió la cámara y contó que lo había logrado. Su dispositivo para matar a Björk ahora estaba en la oficina postal, entre los demás envíos que tenían como destino Londres. Su objetivo estaba cumplido. Como Ricardo sabía que cualquier cosa podía pasar con el paquete en la oficina de correos, no planeaba esperar que llegara a las manos de Björk. Ese mismo día se quitó la vida. Sus últimas 5 horas las usó para raparse el pelo, pintarse toda la cara de verde y rojo, pintar algunas cosas en su apartamento para que el FBI las encontrara después, hablaremos de esto más adelante, y decir algunas palabras más a la cámara, todo mientras esperaba que la persona que administraba el edificio en el que vivía se fuera para que no escuchara nada. A las 2:44 de la tarde dijo sus últimas palabras frente a la cámara, mientras sonaba Venus as a Boy. Well, fuck the world. That's my last words. Fuck Björk. Cuando empezó a sonar I Remember You, se sentó frente a la cámara, sabiendo que serían sus últimos minutos. Al terminar la canción, siendo las 2:53 p.m., se disparó luego de gritar la palabra Victory. 4 días después, la persona encargada del edificio vio que un charco de sangre empezaba a filtrarse del apartamento de Ricardo hacia el piso de abajo. Entonces llamó a la policía, quienes fueron al lugar, ingresaron a la vivienda y encontraron el cuerpo de López y otras cosas particulares. No solo había una videocámara apuntando hacia donde estaba el cadáver, sino que también había fotos de Björk pegadas por toda la habitación y un mensaje escrito en una de las paredes que decía: en estas cintas está documentado un crimen, son para el FBI. Por supuesto, lo primero que hicieron fue reproducir la última cinta que había dejado Ricardo y allí descubrieron los detalles del macabro plan, que estaba a punto de culminar en un atentado. Habían pasado 4 días y la entrega del paquete demoraba 5. De inmediato se contactaron con Scotland Yard, la policía de Londres, y antes de que se despachara a la dirección final, el libro que tenía el ácido sulfúrico dentro fue encontrado en una oficina de correos de Londres. Sí, un dispositivo creado para asesinar a alguien había pasado de Estados Unidos a Inglaterra sin ningún problema. Afortunadamente, las autoridades pudieron desactivarlo de forma controlada y nadie, salvo él mismo, fue víctima fatal del odio de Ricardo López. Como era de esperarse, el caso tuvo un impacto mediático. Llegó a ser reportado por varios medios, incluso aquí en Latinoamérica. López envió por correo el artefacto explosivo a la cantante islandesa, pero alcanzó a ser localizado por las autoridades postales de Londres, que lo detonaron
detonaron sin que causara daños. Y tuvo las declaraciones típicas de vecinos diciendo que no se lo esperaban, que percibían a Ricardo como un tipo normal. Pero Björk habló muy poco al respecto. En un brevísimo encuentro con los medios en Londres, mencionó que le parecía muy triste que él se hubiera disparado y que además la gente no debería tomarla a ella tan en serio. People shouldn't take me too literally, get involved in my personal life. I make music for people, you see. Lo que sí se sabe es que al poco tiempo dejó la ciudad inglesa, donde estaba grabando su próximo álbum, Homogenic, y se reubicó en España. También se sabe que luego del hecho estuvo muy afectada y pasó más de una semana sin poder dormir. Lo que a ella más la angustiaba era el hecho de saber que así de fácil alguien podía meterse en su vida y no tanto hacerle daño a ella, sino a su hijo, que era quien más le preocupaba. Además, en medio de todo esto ocurrió una aterradora coincidencia. El 12 de septiembre de 1996, cuando Ricardo estaba grabando su último día de vida, Björk había viajado a Florida y estaba a unas cuadras del apartamento de Ricardo. Suena aterrador saber que estuvo tan cerca de quien intentó hacerle tanto daño. Y otra ironía de la vida, poco tiempo después de que pasara lo de Ricardo, Björk terminó su relación con Goldie. Uno diría que si López se hubiera enterado de esto, seguramente habría cancelado el atentado. Pero, por supuesto, para una persona como él, probablemente cualquier otra excusa habría sido suficiente para llevar a cabo su sórdido plan. En fin, afortunadamente su proyecto no acabó con la vida y carrera de Björk, quien pudo terminar su tercer álbum, Homogenic, estando en España. La artista nunca volvió a mencionar este caso concretamente, pero sí habló de las consecuencias de estar en el ojo público y que los demás piensen que por ser una celebridad, tu vida le pertenece a la gente. Algunas personas dicen que el videoclip Hunter está inspirado en las cintas de Ricardo López, por el hecho de que ella sale con la cabeza rapada, bailando y con modificaciones que van apareciendo en su rostro, supuestamente asemejándose al maquillaje que hizo él antes de dispararse. Honestamente, a mí me parece un poquito rebuscado y ella nunca lo confirmó. Pero ¿saben quiénes sí llevaron un caso de true crime muy aterrador a su música? Los Fabulosos Cadillacs. Inspirados en un asesino argentino conocido como el Carnicero de Giles, escribieron la canción con el mismo nombre. Esa historia te la cuento aquí. No te vayas sin dejar tu like y suscribirte si aún no lo hiciste. Yo soy Zanahoria Mecánica, puedes seguirme en estas redes sociales y por supuesto, en un próximo video nos volveremos a ver.